في قلبك لونه أبيض وقلبك حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك. Dios no te pregunta si aceptamos esta vida. No hay opción. La vida te es dada. La única opción es cómo la vives. ¿O no? Esa también es una opción. Benjamin, es normal perder a las personas que amamos. Si no, ¿cómo sabríamos lo importantes que ellos eran? Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y sé qué tengo que hacer ahora. Seguir respirando. Porque mañana saldrá el sol. Y quién sabe qué traiga la marea. No soy una persona extraordinaria. Solo soy un hombre común, con ideas simples. He llevado una vida sencilla. No hay monumentos dedicados a mí, y lo más probable es que mi nombre sea olvidado. Pero me siento como alguien que ha tenido éxito y logros en la vida. ¿Te ves bien? Como nunca antes, he amado con toda el alma y el corazón. Y eso para mí es más que suficiente. Llámame loco. Pero mi filosofía es que para tener éxito en la vida, debes proyectar una imagen de éxito todo el tiempo. Todos somos diferentes, pero debemos pensar que sin importar qué tan mala sea la vida, siempre hay algo en lo que podemos tener éxito. Mientras haya vida, hay esperanza. Cuando tenía 10 años, mi padre me dijo, hijo, el hombre que sabe lo que quiere hacer en este mundo tiene mucha suerte, porque ese hombre no trabajará un día en su vida. Pero hay algunos, un pequeño grupo que no sé si tiene suerte o no, pero hay personas que descubren lo que tienen que hacer. Algo que las obsesiona. Algo que si no hacen, las lleva directo a la demencia. Yo soy de esos. ¿Por qué me está ayudando a mí? A veces las personas que todos piensan que no harán nada son las que hacen cosas que nadie había imaginado. Si te sirve de algo. Nunca es muy tarde, o en mi caso, precoz, para ser quien tú quieras ser. No hay límites de tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual. La vida no tiene reglas. Sácale provecho o desperdíciala. Espero que la aproveches. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que jamás hayas sentido. En este punto tenemos capítulo 1 de los objetivos de la ley. Actividad agraria. Para los efectos de la presente ley, entidarse por actividades agrarias toda labor de supervivencia, producción o explotación fundamentada en la tierra. Objetivos. La presente ley tiene por objetivo el fomento, desarrollo y protección integrales del sector agrario que garantice la alimentación de todos los ecuatorianos e incremente la exportación de excedentes en el marco de un manejo sustentable de los recursos naturales y del ecosistema. Bueno, también vamos a hablar sobre las políticas agrarias. Para los efectos de la presente ley, entiéndese por actividades agrarias toda labor de supervivencia, producción o explotación fundamentada en la tierra. De capacitación integrada al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al campesino en general, para que se mejore su conocimiento relativos a la aplicación de los mecanismos de la preparación del suelo, de cultivo, cosechas, comercialización, procesamiento y en general del aprovechamiento de recursos agrícolas. También tenemos de la preparación al agricultor, al empresario agrícola para el aprendizaje de las técnicas modernas
y adecuadas relativas a la eficiencia y racional administración de las unidades de producción de su cargo, de implementación de seguros de crédito para el impulso de las actividades agrícolas en todas las regiones del país, de organizaciones de un sistema nacional de comercialización interna y externa de la producción agrícola que elimine las distorsiones que perjudiquen al pequeño productor, de reconocimiento al indígena, al montubio, al afroecuatoriano y al trabajador del campo de la oportunidad de obtener mejores ingresos a través de las retribuciones acordes con los resultados de la capacitación en la técnica agrícola de preparación, de garantía a los factores que intervienen en las actividades agrarias para el pleno ejercicio del derecho y la propiedad individual y colectiva de la tierra, a su normal y pacífica conservación y a su libre transferencia, sin menoscabo de la seguridad de la propiedad comunitaria ni más limitaciones que los establecimientos taxativamente de la presente ley, de minimizar los riesgos propios de los recursos de las actividades agrarias, establecimientos como la garantía para la equitativa estabilidad de ella. Una política tiende a procurar las condiciones necesarias para la vigencia de la libre competencia, a fin de que exista seguridad, recuperación de la inversión y una adecuada rentabilidad, de estímulo a las inversiones y promoción a la transferencia de recursos financieros destinados al establecimiento y fortalecimiento de la unidad de producción en todas las áreas de las actividades agrarias establecidas en el artículo 1. De financiación de un sistema de libre importación para la adquisición de maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos agrícolas, así como de materias primas para elaborar de estos insumos, sin más restricciones de la inestabilidades para mantener la estabilidad del ecosistema, la racional conversión del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales, de protección al agricultor al ciclo corto que siembra productos de consumo interno, a fin que se existen confianza y seguridad en la recuperación del capital, recompensando el esfuerzo del trabajo del hombre del campo mediante un racional rentabilidad, perfeccionar el reforma agraria otorgando créditos, asistencia técnica y protección a quienes fueron sus beneficiarios, aquellos que acceden a la tierra en el futuro en ampliación de la ley, y de protección de la investigación científica y tecnológica que permitan el desarrollo de las actividades agrarias en el marco de los objetivos de la presente ley. Dentro de los medios para el cumplimiento de los objetivos están los criterios de capacitación, coordinación y adiestramiento, donde el Instituto Nacional de Capacitación, creado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, permite el desarrollo de prácticas, cursos y o congresos que permitan la mejora de los rendimientos de calidad y cantidad en respuesta de la potenciación e innovación de los conocimientos y técnicas ancestrales en cuanto a la producción de productos agropecuarios. En respectiva de la coordinación, busca que la capacitación sea ejecutada a través de empresas o entidades del sector privado, para el cumplimiento total de las organizaciones indígenas y campesinas. En cuanto al adiestramiento, se da la ejecución de estas capacitaciones direccionadas hacia el empresario agrícola, comunas, cooperativas, entre otras organizaciones de autogestión, referente a la búsqueda de oportunidades y mejora de dicha producción. Dentro de estos medios para el cumplimiento de los objetivos, tenemos criterios de carácter económico, donde vemos el financiamiento
que respecta de una contratación de empresas y entidades privadas como convenios con organizaciones nacionales e internacionales referentes a las capacitaciones y producciones agrarias. Tenemos el crédito y seguro agrícola, referente a una concesión de créditos con prioridad para pequeños y medianos productores, con periodos y plazas acordes a su terreno de trabajo. Esto se determina como mecanismos y condiciones que garanticen la pérdida del valor de los créditos incobrables. Aquí se desemboca la tasa de interés, donde se da la organización y determinación de condiciones en dependencia de préstamos financieros para el sector agropecuario, dando intereses diferenciados en forma selectiva y temporal, esto determinado por los pequeños y medianos productores. También se da el financiamiento y apoyo a la comercialización, donde se establece el derecho de propiedad en respuesta del título de valor y se estimulará el establecimiento de lugares para el acercamiento de productores y consumidores sin perjudicar el interés económico de los productos o el valor agregado que estos puedan dar. Dentro de los sectores de bioresguardo, ecología, etcétera, podemos ver el desarrollo agroindustrial, que se da la transformación industrial de los productos agropecuarios en un plazo de 5 años para el pago total del 50% del impuesto a la renta, esto dado por la Ley de Régimen Tributario Interno. Se da la importación y comercialización para poder garantizar esta libre comercialización e importación en el cumplimiento de la calidad, la cantidad y la sanidad vegetal como animal, que no permitan el establecimiento de problemas de autorización. Vemos las medidas ecológicas, donde se permite la utilización de planes de uso, manejo y conservación del suelo, que en producciones futuras permitan la recuperación del terreno de producción. Y por último, los bancos de germoplast, que se dan para el resguardo de productos de consumo básico, garantizando la conservación del patrimonio genético independientemente del lugar en el que se encuentre. Tenemos la investigación agropecuaria. Esta se da con el objetivo de orientarse a elevar la productividad de los recursos humanos y naturales por medio de la generación, adopción, difusión y aplicación de tecnologías para incrementar la producción agropecuaria y sus derivados. Tenemos la política de esta investigación, que respecta a las prioridades y o competencias que estas pueden ser pertinentes, como los productos alimenticios básicos de alto contenido nutritivo, los productos destinados a la exportación, los productos destinados a la sustitución de importaciones y la materia prima para la industria nacional. Esto está administrado por el Instituto Nacional de Cotopaxi, creado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, o por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Por último está la aplicación de resultados, que dentro de su efectividad se propone la realización de proyectos y o programas que realcen la productividad dentro de las competencias de investigación, programas y proyectos que realcen los alimentos de alto contenido nutritivo, que permitan una mejor exportación, dándole un mejor valor agregado o dándole un valor agregado en sí al producto animal o vegetal, e industrializando la materia prima. Bueno, yo les voy a hablar de la garantía de la propiedad. Esta nos dice que el aprovechamiento y el trabajo de la tierra pueden hacerse de distintas formas. Entre ellas tenemos la individual, familiar, cooperativa, asociativa, comunal, autogestionaria o societaria, mientras cumpla su función. Y la función social nos dice que la tierra cumple su función social cuando está en producción y explotación. La función social deberá traducirse en una elevación y distribución de ingresos que permita a toda la población compartir los beneficios de la riqueza y el desarrollo. También nos dice que se conserva adecuadamente los recursos naturales renovables y se brinda protección al ecosistema. En la siguiente diapositiva nos habla de las formas de trabajo. Ya, las formas de trabajo.
El Estado garantiza el trabajo de la tierra realizado por los propietarios, sean estos personas naturales o jurídicas. También nos dice que el trabajo directo implica que el propietario asume los riesgos y costos de la producción personalmente o a través de las formas contractuales establecidas en el Código Civil, Código de Trabajo, Ley de Cooperativas, Ley de Compañías, Ley de Comunas y más leyes pertinentes. También nos hablan de las prohibiciones, que nos dicen que prohibirse toda forma de trabajo precario en el cultivo de la tierra, tales como aritmazgos, finquerías o formas que impliquen el pago por el uso de la tierra por quienes la trabajan por mano propia. También nos hablan de la sanción penal, que nos dice que los dirigentes, instigadores o participantes en cualquier forma de la invasión serán juzgados como autores del delito de usurpación, que para este efecto se considera delito de acción pública de instancia oficial. También tenemos el impedimento a invasores, que nos dice los invasores no podrán ser tomados en cuenta para adjudicación de tierras del Estado en ningún plan de colonización. Ya también tenemos los fraccionamientos de predios comunales. Esto nos dice que las comunas legalmente constituidas que deseen la participación entre sus miembros de la totalidad o de una parte de las tierras rústicas que les pertenece comunitariamente podrán proceder a sus fraccionamientos previa resolución adoptada en la Asamblea General por las 2/3 partes de sus miembros, salvo lo previo en el numeral 2 del artículo 84 de la Constitución Política. Bueno, como hablábamos en la anterior diapositiva, nos decía que veamos el artículo 84, numeral 2, y esto nos dice: conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán extensas del pago de impuesto predial. Eso nos dice el artículo 84, numeral 2. Bueno, seguimos. Tenemos como siguiente punto la organización empresarial campesina, que esto nos dice: es deber fundamental del gobierno nacional promover las organizaciones empresariales campesinas de producción agropecuaria. También tenemos la participación campesina, y esto nos dice: el gobierno nacional promoverá la efectiva participación de la población campesina a través de sus respectivas organizaciones empresariales legalmente establecidas en la elaboración, ejecución y evaluación de programas y proyectos de desarrollo agropecuario relacionadas con sus áreas de interés empresarial. También tenemos el fortalecimiento organizacional. Esto nos dice: para el cumplimiento de los dispuestos en el artículo anterior, el Ministerio de Agricultura y Ganadería fortalecerá la organización de las cooperativas agropecuarias, comunas, asociaciones y más agrupaciones empresariales. Y por último, también tenemos la asesoría a las organizaciones campesinas. Esto nos dice: el Ministerio de Agricultura y Ganadería creará un servicio permanente de la asesoría legal, contable, técnica a la organización campesina y a sus empresas asociativas con el fin de impulsar su consolidación y desarrollo empresarial de autogestión. Gracias. Capítulo 6 de la Administración de la Política Agraria, artículo 36 DINDA. En armonía con lo dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política de la República. El mismo que dice lo siguiente: los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social. Se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres. El artículo 36 DINDA habla del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario como una entidad de desarrollo público, con ámbito nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El INDA deberá delegar sus facultades a fin de propender la descentralización y desconcentración de sus funciones, conforme a lo establecido en la ley. Artículo 37. Atribuciones del INDA. Otorgar títulos de propiedad de las personas naturales o jurídicas que, estando en posesión de tierras rústicas y teniendo derechos a ellas, carecen de título de propiedad. Adjudicar las tierras que son de su propiedad, declarar las expropiaciones de tierra, realizar y mantener un catastro de las tierras agrarias, perfeccionar el proceso de reforma agraria integral.
Artículo 38. Patrimonio del INDA. Todas las tierras rústicas que formando parte del territorio nacional carecen de otros dueños, las que mediante la resolución que causa el Estado al amparo de las leyes de reforma agraria y de tierras baldías y colonización, entraron al patrimonio del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización y aún no han sido adjudicadas. Las que son expropiadas en aplicación de la presente ley se exceptúan expresamente del patrimonio del INDA las tierras que son administradas por el Ministerio del Ambiente. Artículo 39. La conformación del INDA está compuesta por lo que es un Consejo Superior, un Director Ejecutivo y 4 direcciones distritales. Artículo 40. Integración del Consejo Superior. El ministro de la Agricultura y Ganadería o su delegado, quien deberá ser uno de los subsecretarios del ministerio, quien lo presidirá. El ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad o su delegado, quien deberá ser un subsecretario. También estará presente lo que es el director general de la Oficina de la Planificación de la Presidencia de la República, también llamada ODEPLAN, o su delegado permanente. Un representante permanente del Banco Nacional de Fomento o su alterno. También un presente de los agricultores y ganaderos, designado por las Federaciones Nacionales de Cámaras de Agricultura y Ganaderos del Ecuador. Y por último, tienen que estar 2 representantes de las organizaciones nacionales de indígenas, montubios, afroecuatorianos y campesinos, en general legalmente constituidas. Artículo 41. Atribuciones del Consejo Superior. Dictar reglamentos internos necesarios para la marcha del INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. Aprobar el presupuesto de la institución antes de su remisión a los organismos superiores. Designar al director ejecutivo del INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, de una terna presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Designar a los directores distritales a propuesta del director ejecutivo. Casuales de expropiación. Las tierras rústicas de dominio privado solo podrán ser expropiadas en los siguientes casos: cuando el predio de este sujete a gran presión demográfica, siempre y cuando se incumplan por parte de sus propietarios los enunciados establecidos en los artículos 19, 20 y 21 de esta ley. La expropiación por esta casual solo podrá hacerse cuando existan informes previos favorables y concordantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República. Cuando las tierras aptas para la explotación agraria se hayan mantenido inexplotadas por más de 2 años consecutivos y siempre que no estuvieran en áreas protegidas de reserva ecológica, constituyan bosques protectores o sufran inundaciones u otros casos fortuitos que hicieron imposible su cultivo o aprovechamiento. Cuando sean explotadas mediante sistemas precarios de trabajo o formas no contempladas en esta ley como lícitas. Declaratoria de expropiación. Corresponde a los directores distritales centrales, occidental, austral y centro oriental de INDA, con sedes en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, respectivamente. Declara la expropiación de las tierras que estén incursas en las causales de expropiación establecidas. El precio a pagarse será el del avalúo comercial actualizado, practicado por el INDA, a menos que exista acuerdo entre la INDA y el afectado, de conformidad con lo que dispone el artículo 36 de la Ley de Contratación Pública. El precio antes mencionado deberá pagarse en dinero efectivo, sin cuyo pago en la INDA no podrá tomar posesión de las tierras. El Estado, dentro del presupuesto anual del Instituto, asignará los fondos necesarios para el pago, expropiaciones y concesiones por otros fines. Para expropiar tierras que estuvieran dedicadas a la producción agraria para destinarlas a otros fines distintos a los de su vocación natural, se requiere informe previo favorable del Ministro de Agricultura y Ganadería. Las mineras de materiales de empleo directo en las industrias de la construcción, tales como arcillas superficiales, arenas y rocas, solo se podrán hacer con autorización expresa del propietario otorgado mediante escritura pública.
Transferencia de dominio, adjudicación y titulación de tierras rústicas. Transferencia. La compra, venta y transferencia de dominio de las tierras rústicas de dominio privado es libre y no requiere de autorización alguna. Integración de minifundios. El Estado facilitará la integración de minifundios para crear unidades de producción que aseguren al propietario un ingreso compatible con las necesidades de su familia, procurando así la eliminación de dichos minifundios. Prohibición a las entidades públicas. Prohíbase a las entidades del sector público, con excepción del INDA y del Ministerio del Ambiente, ser propietarios de tierras rústicas. Si por cualquier razón ingresaren tierras a su patrimonio, deberán enajenarlas dentro del plazo de un año. Si no lo hicieran, estas tierras pasarán a formar parte del patrimonio del INDA. Adjudicación. El Instituto Nacional del Desarrollo Agrario, INDA, legalizará mediante adjudicación en favor de los posesionarios las tierras rústicas de su propiedad, cuando se compruebe una tenencia ininterrumpida. Adjudicación. El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, legalizará mediante adjudicación en favor de los posesionarios las tierras rústicas de su propiedad, cuando se compruebe una tenencia ininterrumpida mínima de 5 años, previo su pago de acuerdo al avalúo practicado por el INDA. Adjudicación de otras tierras. Las demás tierras que forman o lleguen a formar parte del patrimonio del INDA serán adjudicadas a personas naturales, cooperativas, empresas, comunidades indígenas, asociaciones u organizaciones, para que las hagan producir eficientemente y cuyos planes de manejo no atenten al medio ambiente y el ecosistema. Legalización. El Estado protegerá las tierras del INDA que se destinen al desarrollo de las poblaciones montubias, indígenas y afroecuatorianas, y las legalizará mediante adquisición en forma gratuita a las comunidades etnias que han estado en su posición ancestral, bajo la condición de que se respeten tradiciones, vida, cultura y organización social propias. Titulación. La titulación de las tierras se hará mediante resolución expedida por el director ejecutivo del Instituto Nacional del Desarrollo Agrario. Esta resolución será luego protocolizada Adjudicación. El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario legalizará mediante adjudicación en favor de los posesionarios las tierras rústicas de su propiedad, cuando se compruebe adjudicación. El Instituto Nacional de Desarrollo Agrario legalizará mediante adjudicación en favor de los posesionarios las tierras rústicas de su propiedad, cuando se compruebe una tenencia ininterrumpida mínima de 5 años, previo su pago de acuerdo al avalúo practicado por el INDA. Adjudicación de otras tierras. Las demás tierras que forman o lleguen a formar parte del patrimonio del INDA serán adjudicadas a personas naturales, cooperativas, empresas, comunidades indígenas, asociaciones u organizaciones, para que las hagan producir eficientemente y cuyos planes de manejo no atenten al medio ambiente y al ecosistema. Legalización. El Estado protegerá las tierras del INDA que se destinen al desarrollo de las poblaciones montubias, indígenas y afroecuatorianas. Las legalizará mediante adjudicación en forma gratuita a las comunidades o etnias que han estado en su posesión ancestral, bajo la condición de que respeten tradiciones, vida, cultura y organización social propias. Titulación. La titulación de las tierras se hará mediante resolución expedida por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. Esta resolución será luego protocolizada en una notaría o inscrita en el registro cantonal de la propiedad que corresponde. A continuación les voy a dar a conocer sobre el capítulo 9, que trata de la jurisdicción y controversias, de los artículos 53 y 54. En el artículo 53 de jurisdicción,
Esto trata de un análisis de los presupuestos relativos al órgano jurisdiccional sobre su citación oficial. Esto también como dispone en el artículo 53. Tenemos como la acción por el cumplimiento que ésta procederá en contra de todas las autoridades públicas. Tenemos varios puntos importantes que son que va uno en contra de las personas naturales o jurídicas particulares. Esto cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas o presten servicios públicos. Otro de los puntos importantes es que procederá contra las particulares, también en el caso de las sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos o que impongan una obligación a una persona particular determinada o determinable. Otro de los puntos importantes que es el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, del INDA, no ejercerá funciones jurisdiccionales. Estas son las decisiones que adopten serán de carácter administrativo. Continuamos con el artículo 54 de controversias. ¿Qué es la controversia constitucional? ¿Alguien se ha preguntado? Pues es el juicio que se promueve ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Esto que para resolver los conflictos que surjan entre poderes federales, poderes de los estados, los órganos de los gobiernos de los distritos federales de todo el Ecuador. Es lo que son las controversias. Por otro lado, también esto es con el propósito de que se configure el incumplimiento. La persona accionante previamente reclamará el incumplimiento de la obligación a quienes deban satisfacerla. También tenemos puntos importantes como si se mantuviera el incumplimiento o la autoridad pública o personas particulares no contestaran el reclamo en el término de 40 días. Esto se considerará configurado en el incumplimiento. Otro de los puntos también son las partes en una controversia cuya constitución sea susceptible de poner esto en peligro en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Internacionales tratarán de buscarle una solución. También podemos ver que todas las controversias de la materia agraria no tengan como causa la impugnación de la resolución de los insumos nacionales de desarrollo agrario, que éstas sean su sustancia ante los jueces civiles y los competentes. Ante todo, también mediante la negociación, la investigación, la mediación, el arbitraje, el arreglo judicial, esto es el recurso de los órganos de los acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.